romper algunos mitos, algunas concepciones que se tienen desde el punto de vista empresarial, de que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hoy se condensa en los protocolos de bioseguridad. Y es una concepción totalmente errada, porque hemos dejado o hemos descuidado las responsabilidades en materia de prevención. Tiene el empleador, tiene el trabajador y tiene las ARL dentro del marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La directora del Consejo Colombiano de Seguridad nos decía en estos días que, digamos que en el marco del tratamiento de la pandemia, el principal o la principal herramienta para enfrentarnos al COVID-19 no son los protocolos de bioseguridad, sino es el mismo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Razón ella tenía, o razón tiene en su apreciación, porque es que precisamente los protocolos de bioseguridad vienen a entrar a ser un componente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto tiene su, digamos, su origen normativo. Su origen normativo, estas responsabilidades surgen desde la misma concepción del decreto 1072 del 2015, como todos recordarán, antes del decreto 1443 del 2014. Vamos a volver a la presentación. Exacto. Entonces decíamos que por parte del empleador, dentro del decreto 1072 del 2015 y la misma resolución 0312 de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se establecieron una serie de responsabilidades dentro de ese mismo sistema de gestión. Y esto no es nuevo, esto viene desde el decreto 1443 del 2014, donde se hizo la transición entre lo que era programa y sistema. Pero nosotros podemos identificar dentro del mismo decreto 1072 una serie de normas, una serie de responsabilidades que las vamos a describir aquí como muy básicas y solamente vamos a nombrar algunas para entender la correlación que existe entre el sistema de gestión y los protocolos de bioseguridad. Entonces tenemos que dentro de las principales obligaciones por parte del empleador, las responsabilidades legales, está el tema de la identificación de peligros. Esta actividad está regulada por el artículo 2.2.4.6.8. Señor Yair, disculpe, nos están diciendo que tenemos problemas con el audio. Si usted nos puede alzar un poco más la voz o conectarse mejor al micrófono, le agradecemos. Nos estaba aclarando que la capacitación, es decir, que se va a segmentar de forma, un primer lugar, segundo y tercer lugar, exacto. En el primer, pues, vamos a escuchar una serie acerca de las preguntas que creo que todos tenemos en materia de seguridad y salud, las responsabilidades que pues son, digamos, es una de las preguntas principales, las responsabilidades para el empleador, asimismo, cuáles son esos antecedentes que también escuchamos del protocolo de bioseguridad, es decir, que esto no es un tema tampoco tan nuevo como al parecer todos podíamos pensar en alguna ocasión. Asimismo, la correlación de las normas del sistema de gestión versus también las normas del protocolo y las responsabilidades en general, ¿no? Además de esto, ¿cuáles son las sanciones que se pueden implementar o acarrear algunas empresas por no cumplir el protocolo? Y a su vez, pues también todo lo relacionado a el segmento de si el COVID-19 es una enfermedad laboral y cómo manejarlo. Ok. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me alcanzan a escuchar bien? Ahora sí lo escuchamos mejor. Ok, perfecto. Decíamos entonces que las responsabilidades por parte del empleador se han venido dictando desde el mismo decreto 1072 del 2015. Y solo por nombrar algunas que se correlacionan con las responsabilidades y con todo este tema de protocolos de bioseguridad, tenemos, por ejemplo, la identificación de peligros, que es una obligación y una responsabilidad del empleador de identificar el peligro, de valorar el riesgo, y determinar los controles, Precisamente dentro de esa valoración del riesgo y esa determinación de los controles, los empresarios van a tener la obligación de establecer o de considerar el coronavirus o el COVID-19 como un riesgo prioritario o como efecto de una exposición a un riesgo prioritario
que se llama la exposición al SARS-CoV-2. Entonces, en esta identificación de peligros es importante que nosotros podamos hacer un ejercicio a través de la actualización de nuestra matriz de identificación de peligros. Asimismo, el empleador tiene o debe realizar una identificación de las condiciones de salud de su población trabajadora. Entonces, ¿por qué se hace esta identificación de las condiciones de salud de la población trabajadora? No solo porque los protocolos se lo exigen al empleador, sino también porque el mismo decreto 1072 demanda esa obligación por parte del empresario a conocer el estado de salud de sus trabajadores con el objetivo de establecer unos programas de vigilancia epidemiológica, precisamente para controlar los efectos de los riesgos en el trabajo sobre la salud de sus trabajadores. También va a tener una responsabilidad de ejecutar un plan de trabajo anual dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tal como lo establece el artículo 2.2.4.6.8, numeral 7 del decreto 1072 y los artículos 25 y 26 de la resolución 0312 del 2019. Otro tipo de responsabilidades correlacionadas con este tema de los protocolos de bioseguridad, podríamos hablar de la implementación de los planes de emergencia, y hablo puntualmente sobre planes de emergencia porque los protocolos de bioseguridad exigen en su mayoría, por no decir la totalidad, de que se implementen, se capacite o se establezcan unos protocolos de atención en emergencia para casos COVID-19. Entonces, no es que vamos a realizar un plan de emergencias nuevo a raíz del COVID-19, sino que nuestro plan de emergencias o nuestro plan de manejo de desastres lo vamos a tener que actualizar, incluyendo un protocolo operativo normalizado para el manejo del COVID. Eso debe quedar muy claro para el empleador, que dentro de sus obligaciones también va a tener la participación de los trabajadores y la capacitación de los mismos en temas relacionados con prevención de riesgos laborales. Esta obligación también está decantada dentro de los protocolos de bioseguridad. Y ojo aquí porque es un tema muy importante y es un tema por el cual hoy en la ciudad de Barranquilla nosotros, hablando de sociedad propiamente, estamos atravesando una crisis médica y sanitaria precisamente por el tema del comportamiento humano. Y allí va a ser muy importante la labor de cada empresario en educar, reeducar a su trabajador en prevención de riesgos y en promoción y prevención de la salud frente al COVID. Entonces, dentro de esas obligaciones de participación y capacitación va a tener que el empleador establecer una serie de capacitaciones, actividades, sensibilizaciones, charlas que pretendan o que busquen precisamente de que esa conciencia de riesgo, de exposición al riesgo, el trabajador la vaya asimilando de una buena manera. Es un trabajo bastante difícil por el tema de la cultura folclórica que caracteriza al costeño, sobre todo al barranquillero, pero así está enmarcado dentro de los protocolos. Y por último, y no menos importante, quise dejar este punto de último dentro del marco de las obligaciones comunes en el sistema de gestión, la gestión de riesgos prioritarios, porque a partir de aquí nacen los protocolos de bioseguridad. Debemos tener claro, como decíamos anteriormente, los protocolos no son nada nuevo. Los protocolos de bioseguridad no deben ser nada nuevo para las organizaciones que tienen identificados dentro de sus riesgos a los riesgos biológicos como riesgos prioritarios. Aquí voy a colocar un ejemplo que me ha dado de pronto la experiencia en el campo de la prevención. En el sistema carcelario de Colombia, por ejemplo, se encuentran una serie de riesgos biológicos como riesgos prioritarios establecidos por los diferentes establecimientos carcelarios dentro de su matriz de riesgos y peligros. Riesgos prioritarios como, por ejemplo, la exposición a la enfermedad de TBC pulmonar o la exposición a enfermedades infectocontagiosas o virales. Si uno revisa esos protocolos de esos establecimientos carcelarios e incluso de las clínicas, de las instituciones prestadoras de servicios en salud, va a encontrar de que para cada riesgo específico de tipo biológico hay un protocolo. Y no solamente eso,
sino que trasladando el tema de protocolos a otro tipo de riesgos que no sean biológicos propiamente, sino riesgos biomecánicos por lo menos, o riesgos físicos o riesgos mecánicos, vamos a también a tener unos protocolos de trabajo seguros. Y así nos lo dice el artículo 2.2.4.6.8 en el numeral 16. Y además, en ese numeral 9 de ese mismo artículo, dice que el empleador deberá demostrar de que le ha entregado a su trabajador los protocolos de bioseguridad y los protocolos de trabajo seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que el empleador diseñe el protocolo de bioseguridad, sino que también hay que educar al trabajador y hay que entregarle al trabajador el protocolo para que lo lea y lo entienda. Los trabajadores también van a tener una serie de responsabilidades dentro del marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que también están concatenadas con las responsabilidades dentro de los protocolos. Por lo menos, procurar el cuidado integral de la salud, de acuerdo al artículo 2.2.4.6.10 del decreto 1072, procurar el cuidado integral de la salud. Y cuando habla de cuidado integral de la salud, no solamente la salud dentro del lugar del trabajo, sino por fuera. Y eso es lo que precisamente está buscando el protocolo, los protocolos de bioseguridad, de que el trabajador se cuide también en su casa. Y por eso hay una serie de responsabilidades para el empleador y para el trabajador. Por ejemplo, dentro del protocolo, para que dé aviso a su empleador, en caso del trabajador que tenga un brote de COVID-19 en su casa, debe avisar inmediatamente al empleador. Y eso está precisamente enmarcado en ese, digamos que en esa obligación de autocuidado integral de la salud. También van a tener los trabajadores una responsabilidad conforme al suministro de la información, pero esta información tiene que ser clara, veraz, sobre el estado de salud. Y aquí hay un lunar, precisamente, porque el COVID-19, y los psicólogos me apoyarán en esto, el COVID-19 ha tenido, o a raíz del COVID-19 se ha generado un estigma para el trabajador y para la persona como tal dentro de sus roles sociales. Hoy día una persona infectada por COVID-19 es vista como, digamos, como una persona a la cual no se debe acceder, con la cual no hay que tener contacto, y provoca esto entonces un aislamiento social dictado propiamente por la sociedad. Entonces, en el ámbito del trabajo se pueden presentar también acciones que puedan derivar en discriminación laboral para el trabajador que ha sido contagiado por el COVID-19. Y esto puede ser óbice para que el trabajador no nos dé una información clara y veraz sobre su estado de salud. El trabajador debe, por lo menos dentro de los protocolos, reportar los síntomas. Si ha tenido síntomas y sobre todo síntomas respiratorios. Si algún miembro de su familia o ha tenido algún contacto estrecho con un paciente infectado con COVID. Por ende, la estrategia aquí del empleador para poder captar dentro del marco de los protocolos y del mismo sistema de gestión el interés y la información clara y veraz por parte del trabajador de su estado de salud, va a ser un reto bastante interesante, y por eso la salud y la seguridad en salud del trabajo debe ser un trabajo mancomunado con las personas o con el equipo interdisciplinario. Aquí va a jugar mucho el tema, el papel del trabajador social, del psicólogo, del coach, para tratar de convencer al trabajador de que nos suministre esa información. Y ese es un punto bastante álgido, porque con base a esa información se puede prevenir el contagio masivo en las empresas y se puede prevenir el contagio masivo dentro del círculo social del trabajador. Los trabajadores también van a tener la obligación de participar en actividades de capacitación y charlas en seguridad y salud en el trabajo. Esto, pues, a grosso modo, lo que son las responsabilidades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que están implícitamente concatenadas o relacionadas con las responsabilidades que están en los protocolos, que más adelante las vamos a discriminar, las vamos a ver también de manera sucinta. Entonces, hasta este punto, no sé si alguien tenga alguna duda, inquietud, con base a estas responsabilidades que están dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí, señor Yair. ¿Nos escucha?
Sí, claro. Quisiera que escuchar de pronto algunas dudas, inquietudes que tengan sobre este tema. Exacto, para esto tenemos el chat. Cualquier persona que pues, desee de pronto realizar alguna pregunta, este es el momento como para darle luego inicio al segundo segmento, ¿no? Si tienen alguna pregunta con respecto a lo mencionado por el señor Yair, y creo que usted tocaba temas muy importantes sobre todas esas obligaciones y todas esas preguntas que también como trabajadores y por qué no como empleadores tenemos. Creo que hay muchas que tienen, así que no nos dé ningún miedo en preguntar y romper el hielo para escribir en el chat si tienen alguna pregunta al respecto. Creo que aquí vamos a ir dándole a actualizar. Bueno, aquí nos hacen una pregunta. Nos dicen, con relación a las condiciones de salud de los trabajadores, ¿qué normas puede utilizar para solicitar la evidencia de las patologías de base del trabajador? Listo. La resolución 2346 del año 2007, que fue la que dictaminó o la que dictó las bases para la realización de evaluaciones médicas ocupacionales, también nos dijo la forma como practicar esos exámenes médicos ocupacionales, cuál va a ser el contenido de las evaluaciones médicas y la historia clínica ocupacional. Entonces, a partir de esa resolución 2346, hay una obligación de el trabajador de suministrar esa información tal cual como lo veníamos diciendo, suministrar al médico. Ok. Y adicionalmente, el médico debe realizar un informe de condiciones de salud de los trabajadores. Quizá hay un tema que es de reserva médica, que es el tema diagnóstico, por lo menos trabajadores con patologías de base, por ejemplo, trabajadores con VIH, trabajadores con enfermedades inmunodepresoras, enfermedades X, digamos, el empleador no puede acceder en ese informe, en ese instante, en el informe de condiciones de salud, no puede discriminar, no puede saber quién es el trabajador que tiene una enfermedad prevalente o una enfermedad de base. ¿A qué me tengo que acudir yo? A los diferentes protocolos de bioseguridad e incluso al mismo decreto 1072. El protocolo de bioseguridad o los protocolos, tanto el establecido para el sector manufactura, construcción, el sector inmobiliario y otros sectores, dice que el trabajador deberá informar a su empleador sobre sus patologías de base, sobre si tiene alguna prevalencia médica y sobre si ha tenido un contacto estrecho con personas contagiadas con COVID-19. Es decir, lo que no se puede solventar o llenar completamente con la resolución 2346, entran los protocolos de bioseguridad a llenar ese vacío que había sobre el tema de la obligación que tiene el trabajador de informarle a su empleador que tiene una patología de base. Listo. Ahí están escuchando bien al señor Yair. ¿Lo escuchan bien? Listo, el señor Hugo Mejía nos comenta, perfecto, muchas gracias. Si alguno tiene otra pregunta, estamos aquí para recibirla, ¿no? Le agradecemos, nos están escribiendo, señor Yair, disculpe que si nos puede levantar un poco más la voz para escucharle mejor. Listo, al parecer ya no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces podríamos pasar a esa segunda fase, que vienen siendo entonces las responsabilidades dentro del protocolo. Correcto. Y ahora sí me escucha. Ahora sí le escuchamos mucho mejor, claro que sí. Listo, perfecto. Bueno, siguiendo con la temática, en cuanto a las responsabilidades específicas y comunes dentro de los protocolos de bioseguridad, debemos entender que los protocolos de bioseguridad fueron diseñados puntualmente para cada sector. Tal como lo están viendo en la diapositiva, nosotros tenemos hoy día en Colombia 6 protocolos. Solamente coloqué acá 5 porque hay un protocolo que es específico para las actividades de prestación de servicios profesionales. Entonces, no lo vamos a nombrar porque hace parte del derecho laboral en relaciones civiles.
es decir, la relación contrato de prestación de servicio. Entonces, vamos a centrarnos en estos 5 protocolos. El del sector salud, ¿cierto? Y aquí me pueden decir, bueno, ¿cómo así que hay un protocolo del sector salud y yo no me di cuenta? ¿Cómo es eso? Listo. El tema de que en el sector salud no existía protocolo, de hecho no existió protocolo desde el principio, fue porque el Ministerio de Salud dictó un lineamiento en marzo del 2020, donde le dijo a las empresas, a las IPS, les dijo, venga, este va a ser su protocolo o su manera de actuar dentro de la pandemia. Listo. Para proteger a sus trabajadores, para proteger a los pacientes y para proteger, digamos, a todos los trabajadores que indirectamente hacen parte del sector salud. Este instrumento lo pueden conseguir en la página del Ministerio de Salud. En este instrumento se establecen, por ejemplo, medidas de control en ingeniería, administrativas, ambientales y elementos de protección personal específicos para el sector salud, dependiendo del grado de exposición y dependiendo a la característica propia de la institución prestadora de servicios en salud. Para el sector construcción, por ejemplo, vamos a tener las circulares conjuntas 001 del 2017, la resolución 682 del 24 de abril del 2020, por las cuales se establecieron los famosos PAPS. Hay que diferenciar el tema de la circular 001 del 2017. Señor Yair, disculpe que lo interrumpe. ¿Me colabora, por favor, bajándole el volumen a su PC? Ya que como está hablando a través de su celular, Listo. Se hace... Listo, perfecto. Gracias. Dentro del sector construcción, decíamos que hay que diferenciar la 001 del 2017 con la resolución 682, la primera, la 001 del 2017, fue dictada para, en su momento, para el sector construcción, pero de obras de vías, obras viales, obras de infraestructura pública. Ejemplo, las personas que están trabajando en la ampliación de la calle 30, en las obras de refracción o ampliación de la avenida Circunvalar aquí en Barranquilla, es aplicado la circular conjunta 001 del 2017. Puntualmente para la construcción de edificaciones se aplica la resolución 682 del 24 de abril del 2020. Eso hay que tenerlo claro porque en ambas hay unas diferencias muy marcadas en cuanto a, digamos, a gestión del empleador o del empresario, digamos, en la actividad o en la vida social del trabajador. Para el sector inmobiliario, la reciente resolución 890 del 03 de junio del 2020, sector manufactura, la resolución 675 del 24 de abril del 2020, y para otros sectores, la muy conocida resolución 666 del 2020. Entonces, dentro de esos 5 tipos de protocolos, o dentro de esos 5 sectores, se han determinado o hicimos el ejercicio de encontrar unas responsabilidades comunes que están establecidas en todos los protocolos, que se establecieron en todos los protocolos. Por ejemplo, al empleador le asiste una responsabilidad de adoptar las normas contenidas en los diferentes protocolos, adoptarlas y adaptarlas a su empresa. No es lo mismo tener un protocolo para el sector manufacturero, una empresa de 500 trabajadores, a una empresa del sector manufactura de 10 trabajadores. Por eso el empleador debe adaptar su protocolo a su realidad empresarial. Y aquí hacemos una reflexión. Si nosotros teníamos la seguridad y salud en el trabajo de papel, o la prevención de riesgos laborales era un saludo a la bandera, a partir de la implementación de los protocolos va a tener que cambiar esa realidad. Porque el protocolo en los diferentes sectores son los que me van a decir si mi sistema de gestión funciona, sirve o no sirve. Dentro de las responsabilidades también del empleador dentro o en el marco de los protocolos está el replicar a sus trabajadores y contratistas las medidas indicadas en el protocolo, es decir, la capacitación, la sensibilización, la socialización y la reeducación del trabajador. Implementar acciones que le garanticen la continuidad de las actividades. Cuando hablamos de continuidad de actividades, estamos hablando de planes de emergencia. Recuerden que hablamos
en su momento de las responsabilidades dentro del sistema de gestión es precisamente tener un plan de emergencia que le permita al empresario garantizar de que en un evento de contagio masivo de sus trabajadores, él pueda seguir operando. ¿Listo? Reportar a las autoridades de salud del orden nacional, departamental o municipal los casos de contagio y adoptar las medidas para el control administrativo y la exposición, tales como flexibilización laboral, que muchas empresas se acogieron a esos beneficios, digamos, a esas alternativas, por ejemplo, el conceder vacaciones, de implementar el teletrabajo o el trabajo en casa. Los trabajadores, como les decíamos, tienen una obligación general de autocuidado y cuidado integral de la salud, que está enmarcada en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que les haya dictado su propio empleador. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se presente en su lugar de trabajo o familia. Todos los protocolos que referimos en la diapositiva anterior tienen esa connotación. El trabajador tiene la obligación de reportar a su empleador casos de contagio COVID en su familia y adoptar las medidas de cuidado de salud. Y las ARL van a tener también una serie de responsabilidades, además de las descritas dentro del decreto 1072 y la resolución 0312, por ejemplo, apoyar al empleador, digamos, en la adopción o en el diseño de protocolos de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Brindar asistencia técnica a los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo y apoyar en ciertos sectores o en ciertas empresas la entrega de elementos de protección personal. Hay que tener en cuenta que estos elementos de protección personal, la ARL está obligado a entregarlos únicamente en el sector salud. Únicamente en el sector salud. Para eso deben destinar un porcentaje de cotización. Únicamente en el sector salud. Nos han hecho muchas preguntas de empresarios, empresas que no pertenecen al sector salud, de que si la ARL debe suministrarles a ellos los elementos de protección personal. Tajantemente le decimos que no, porque solamente está autorizado esto para el sector salud. ¿Listo? Nos surge entonces el tercer y último tema a raíz de una pregunta. ¿Es el COVID o la COVID-19 considerado como una enfermedad laboral? Creo que esa es una pregunta que todos nos hemos hecho, tanto empleadores como trabajadores, y por supuesto es un tema que también le compete al área de seguridad y salud en el trabajo. Pues digamos, frente a esto escuchamos muchos rumores, mitos, y es importante también la información, ¿no? A veces tomamos o hacemos ciertos requerimientos o procedimientos que no van acorde a la normatividad. Listo. Entonces, esa pregunta genera mucha controversia si es el COVID una enfermedad laboral o no. Para poder contestarla, nosotros tenemos que remitirnos a la ley 1562 del 2002, en su artículo 4. Es la que nos define qué es la enfermedad laboral. Nos dice que es toda enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se vio obligado a trabajar. Entonces, con base a esa definición, podemos hablar de que el COVID probablemente es una enfermedad laboral. Probablemente. Sin embargo, cuando hacemos una lectura del decreto 1477 o 1477 del 2014, que nos definió cuáles eran las enfermedades laborales directas y cuáles eran las indirectas, nos dijo en el artículo 2 que en caso de que alguna de las enfermedades no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación causa-efecto o el nexo de causalidad entre el diagnóstico y el resultado, se deberá considerar como enfermedad laboral. ¿Listo? Cuando nosotros vemos los grupos de enfermedades en el anexo técnico del decreto 1477, nos dice que puede ser de enfermedad laboral todas aquellas del sistema respiratorio. Este COVID-19 principalmente es una enfermedad del sistema respiratorio, pero también quedó demostrado como una enfermedad multisistémica que ataca a más órganos diferentes al pulmón. Entonces, también con base a eso podemos decir que es una enfermedad laboral indirecta. Indirecta por cuanto debo
debo, con base al artículo 3, determinar la causalidad del COVID, determinar qué fue lo que lo causó, si el trabajador lo contrajo en el trabajo, si fue exposición a un factor de riesgo inherente a su actividad. Y para eso, el mismo artículo 3 del decreto 1477 nos dijo, para determinar la razón de causalidad, solamente necesitas dos connotaciones o dos características o dos requisitos. Primero, la presencia de un factor de riesgo, y segundo, la presencia del diagnóstico, la presencia de la enfermedad debidamente diagnosticada. Es decir, necesito el diagnóstico y el factor de riesgo identificado. Por eso aquí es importante que el empresario, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, realice una buena identificación de peligro dentro de su matriz de identificación de peligro. Una de las herramientas que piden las EPS y las ARL para calificar la enfermedad laboral es precisamente la matriz de identificación de peligro. Es un antecedente que se debe tener para esa calificación. Una vez tenido ese dictamen, la enfermedad pasa a ser obviamente de origen laboral. Pero con la expedición del decreto 676, la enfermedad COVID-19 fue considerada como laboral directa para efectos o en lo concerniente al sector salud. Ahora, ¿qué es eso de enfermedad laboral directa e indirecta? La diferencia entre ambas es que cuando aparece la enfermedad laboral indirecta es una enfermedad laboral presunta, requiere de una calificación para que sea determinada propiamente como enfermedad laboral. Y obviamente para que sean liberados las prestaciones asistenciales y económicas dentro del Sistema General de Riesgos Laborales. Luego entonces tenemos que hacer una lectura reflexiva del artículo 4, que nos dice que todas las enfermedades catalogadas como enfermedades laborales directas se deben cubrir asistencialmente y económicamente dentro del Sistema General de Riesgos Laborales. Y esta es una garantía para el trabajador del sector salud, porque garantiza de que no existan descuentos en su nómina, no existan descuentos en su salario, que acceda a la prestación económica y asistencial. Y la prestación económica no es solamente el reconocimiento de las incapacidades. ¿Qué tal que ese trabajador del sector salud sufra alguna o tenga secuelas después del COVID-19? ¿Será que puede volver a ejercer su labor de manera normal como lo hacía antes? Entonces, ahí es donde viene la prestación económica del Sistema General de Riesgos Laborales a cubrir a través de lo que ya nosotros conocemos como la indemnización por incapacidad permanente parcial. O en caso de muerte, digamos, las personas o de su núcleo familiar o su esposa, sus familiares que le suceden, podrán reclamar la pensión de supervivientes o de sobrevivientes en el marco del Sistema General de Riesgos Laborales, cosa que no pasa dentro del Sistema General de Seguridad Social en pensiones, por cuanto cuando no se ha cumplido la pensión o los requisitos de pensión de vejez, se realiza la devolución de los aportes. Entonces, dentro del mismo decreto 1477, se definieron 5 enfermedades laborales directas como la silicosis, la asbestosis, la neumoconiosis, el mesioteloma maligno, y a través del decreto 676 se incluyó la 5ª enfermedad, que es el COVID-19 diagnóstico definido o indefinido. Y las indirectas nos dice el decreto 1477 que todas aquellas enfermedades después que se demuestre su nexo causal. Tenemos preguntas, señor Yair. Recordamos a todos que pueden ir realizando sus preguntas para poder al final darle respuesta, ¿no? Correcto. Pero como decíamos, la COVID-19 en el sector salud a través del decreto 676 modificó el artículo número 4 del decreto 1477. Dijo que exclusivamente para los trabajadores del sector salud es una enfermedad laboral directa. Se tiene que pagar apenas que aparezca el diagnóstico como una enfermedad laboral directa. ¿Y esto qué supone? Supone una serie de obligaciones que el mismo decreto 676 le dijo a las administradoras de riesgos laborales
que debían tener en el marco de esta declaratoria de enfermedad laboral. Entonces nos dice que se crean unas nuevas obligaciones para las ARL. Ese parágrafo transitorio del decreto 676 del artículo 1 dijo que hasta que permanezcan las situaciones o los hechos que dieron origen a la emergencia sanitaria, económica, ecológica, social, se deberá, las entidades administradoras de riesgos laborales deben asumir los costos que se deriven de dos cosas, de las pruebas de tamizaje y las pruebas diagnósticas de resultados. Me dicen los empleadores, me preguntan, empleadores, por ejemplo, empresas de seguridad y vigilancia privada, tengo 10 trabajadores, 10 vigilantes, 10 guardas de seguridad, y de esos 10 guardas de seguridad tengo 2 suministrados a clínicas. La ARL debe realizar las pruebas de tamizaje o las pruebas diagnósticas a los 10 trabajadores o solamente a los de la clínica. Nos dice el mismo decreto que solamente para las personas que laboren en las instituciones de prestación de salud, bien sea personal médico, asistencial, de apoyo y mantenimiento, aseo, vigilante. Todo que trabaje en una clínica de manera permanente deberá acceder a las pruebas de tamizaje de las pruebas diagnósticas con cobro o el cobro a cargo de las ARL. Asimismo, las administradoras de riesgos laborales están obligadas a suministrar los elementos de protección personal para los trabajadores, incluso contratistas de esas, y cuando hablamos de contratistas personal de prestación de servicios profesionales, porque sabemos que hay muchos médicos que están contratados por orden de prestación de servicios dentro de las clínicas. Las ARL les dijo a esas, digamos, en esos casos también van a tener que suministrar los elementos de protección personal y asimismo las pruebas de tamizaje y las pruebas de diagnóstico. Ahora, esto no reemplaza la obligación del empleador de suministrar los EPP, y hablo de empleador, el gerente de la clínica. No, porque las ARL nada más pueden destinar un pequeño porcentaje para el suministro de los elementos de protección personal. El empleador nunca va a poder librarse de su responsabilidad de suministrar los equipos y los elementos de bioseguridad que requieran sus trabajadores para afrontar, digamos, el riesgo por la exposición a COVID-19. Nos surge entonces la pregunta, ¿qué hacemos o cuál va a ser el procedimiento para el reporte de la investigación por el COVID-19? Si aparece un trabajador mío contagiado, ¿qué hago yo con ese trabajador? ¿O cómo va a ser ese procedimiento de reporte e investigación? Si nosotros leemos los protocolos, hay una obligación genérica de reportar los casos de contagio a las entidades de salud departamental, municipal y distrital. Esto en ningún modo o de ningún modo reemplaza la obligación de reportar la enfermedad laboral ante la ARL en el caso de las clínicas. Es decir, si dentro de los participantes aquí hay un responsable de seguridad y salud en el trabajo de alguna clínica, esta persona, una vez encuentre o se establezca un diagnóstico de COVID en uno de sus trabajadores, deberá diligenciar el FUREL, el formato único de reporte de enfermedad laboral, y dirigirlo a su ARL. Posteriormente deberá hacer, este reporte se debe hacer dentro de los 2 días hábiles siguientes al diagnóstico, y la investigación se realizará dentro de los 15 días siguientes al respectivo diagnóstico. Para eso, pues el empleador deberá constituir su equipo de investigación. En caso de muerte, en caso de que la enfermedad derive en muerte, aclaramos y recordamos, deberá remitir, además del reporte, porque el reporte de la enfermedad laboral, el empleador lo tiene que hacer ante la ARL y ante el Ministerio de Trabajo. Y en caso de muerte, en caso de que la COVID-19 derive en muerte del trabajador, va a tener que notificarlo al Ministerio de Trabajo, Dirección Territorial, de que efectivamente hubo un mortal por esa enfermedad laboral. Y lo debe remitir junto con
el informe de investigación en un término no mayor a 10 días. Para las demás empresas, el procedimiento de reporte de investigación va a depender obviamente de esa declaración de la enfermedad laboral. Pero, ojo con esto, nosotros en días pasados hicimos una consulta a la Dirección General del Ministerio de Trabajo y se nos ha indicado, con base jurídica, de que no debemos confundir el reporte de los protocolos con el reporte que se hace como una enfermedad presunta. Cuando yo reporto una presunta enfermedad, digamos, no hago parte del sector salud, tengo una empresa del sector manufactura y tengo un caso de contagio por COVID-19, yo tengo que hacer el reporte ante la ARL. ¿Quién me lo dice? Me lo dice la misma resolución 666. Reporta ante tu ARL los casos de COVID. Al momento de hacer yo ese reporte, a través del FUREL o a través de cualquier herramienta que me brinde la ARL, yo automáticamente, como empresario, tengo la obligación de investigar, pese a que no exista todavía una declaratoria de origen. Y esto tiene digamos, su fundamento jurídico en el mismo decreto 1072, que nos establece este decreto 1072, aquí esta parte que estoy subrayándole, nos establece que las investigaciones de las enfermedades laborales se tienen que hacer dentro de los 15 días siguientes a la fecha de ocurrencia, en los mismos términos que la resolución 1441 de 2007 ha establecido para los accidentes de trabajo. Entonces, este artículo me obliga a mí como empresario a hacer la investigación independiente a que la investigación del origen de la enfermedad no se haya surtido todavía ante la ARL, EPS o la Junta Regional. Ojo con eso, porque este artículo, por ser parte del Sistema General de Riesgos Laborales, es sancionable por el Ministerio. Y nosotros hemos ya iniciado procedimientos administrativos sancionatorios a empresas que vienen incumpliendo con el tema de reporte de investigación en el marco del COVID-19. Para que lo tengan muy en cuenta, porque aquí entre nos lo decía nuestra compañera hace unos instantes, hay una serie de sanciones que están establecidas en el decreto 1472, el decreto 472, hoy compilado en el decreto 1072, un tema de sanciones por incumplimiento de normas de riesgos laborales. Y las sanciones son bastante altas. ¿Y por qué son bastante altas? Porque los sectores que están trabajando hoy día mayormente son las constructoras, las clínicas obviamente que no han podido parar y las grandes industrias manufactureras. Ese decreto nos dice a nosotros que las sanciones van a variar de 0 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que nosotros como inspectores de trabajo vamos a atenuar o agravar esa multa, ¿cierto? ¿Con base a qué? A los activos fijos de la empresa. Y una empresa constructora, por lo general, y es el debate que yo siempre tengo con los amigos de las constructoras, es que dentro de los activos fijos hay que colocar los activos propios de la empresa, los activos reales. Y me ha pasado casos, por ejemplo, que voy a sancionar a una empresa constructora por 100 millones de pesos o más de 100 millones de pesos y resulta que me dice el amigo, hey, tengo que cerrar mi empresa porque esa multa que tú me das no tengo cómo pagarla. Y yo digo, bueno, ¿por qué estás declarando en tu Cámara de Comercio de que tienes 222.000 millones de pesos en activos cuando no los tienes? Y hacen de pronto eso para licitar, para ganar contratos, pero al momento de un incumplimiento en materia de prevención de riesgo laboral y en materia de protocolos, la sanción es alta. Lo mismo en las clínicas sí tienen cómo justificar sus activos fijos por el tema de los equipos biomédicos y demás. Y las grandes industrias manufactureras, que también tienen cómo fundamentar sus activos fijos a través de sus máquinas y sus herramientas. Entonces es para que lo tengan en cuenta de que este tema de COVID-19 dentro de los protocolos es un tema bastante alto. Es un tema que, así como nos genera unas obligaciones, también nos puede generar una serie de sanciones para las empresas. Y nuestro ideal no es que aprendamos pecuniariamente a implementar
un protocolo de bioseguridad a precio de que el Ministerio de Trabajo me sancione, sino que el ejercicio se haga, que se haga un sano ejercicio a través de la conciencia de riesgos que primeramente debe tener el empleador, y se le debe transmitir también al trabajador esa cultura de autocuidado. No sé Doctor si... Yair, disculpe, tenemos preguntas en el chat y antes de leerlas, es importante aclarar entonces que sí se están haciendo estas visitas y porque hemos escuchado que para qué voy a implementar ese protocolo o ya lo tengo de pronto diseñado, documentado, pero allí quedó. Y creo que eso es un error en la cual de pronto muchas empresas o consideran que solo se visita de pronto al sector salud o al sector construcción, ¿no? Mira, la semana pasada, y te lo hablo a título personal y a título mío, porque somos en Atlántico, en la división de riesgos laborales, somos 4 inspectores, 5 inspectores. Y te lo hablo a título mío, en la semana pasada empezamos a notificar el inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios, y yo fui el inspector que menos notificó, y notificó 7 procedimientos administrativos sancionatorios para empresas diferentes al sector salud que están obviando el tema de los protocolos de bioseguridad. Hay que tener en cuenta que hay una sanción que la autoridad de salud establece para las empresas que no cumplen los protocolos. Y esa sanción es el cierre. Pero no hay que perder de vista de que este protocolo hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estás comprometiendo la vida del trabajador, estás comprometiendo la salud del trabajador y de su familia. Y en la medida de que tú como empresario expongas al trabajador a un riesgo al cual él no se puede enfrentar sin los mínimos de seguridad, el Ministerio de Trabajo va a ejercer su función de policía administrativa para entrar a sancionar precisamente ese incumplimiento en las normas de prevención de riesgos laborales. Perfecto, doctor. Aquí tenemos algunas preguntas que nos han hecho. Nos preguntan acerca, nos dicen, bueno, buenas tardes. El señor Hugo Mejía nos pregunta, perdón, el señor Juan Obando, una pregunta, teniendo en cuenta que el COVID-19 aplica como enfermedad laboral, si a un trabajador es mandado a aislamiento por 14 días por EPS, ¿podría aplicar como incapacidad laboral? Únicamente para el sector salud. Únicamente para el sector salud. ¿Qué pasa en el sector, en los sectores que no son salud? Y lo hacemos, y decimos esto con base a la realidad de cuánto se está demorando las pruebas para practicárselas a un trabajador. Digamos que un trabajador hoy lo encontramos con síntomas y signos de COVID. Lo que hace la empresa es enviarlo a su EPS o aislarlo, y al trabajador cuando va a su EPS, a través de la telemedicina, refiere los síntomas, le expiden una incapacidad por 3 días no más. ¿Qué pasa con el resto de días? Él debe cumplir un aislamiento mínimo de 14 días. En esos 14 días, la EPS tiene que practicarle el examen o la prueba reactiva para COVID-19 a través del hisopado. Normalmente la EPS lo hace dentro de esos 14 días, pero se demora mucho. O sea, no lo hace nunca dentro de los 3 días siguientes a los 3 días que recibió de incapacidad. Puede que se le acabó la incapacidad hoy miércoles y le hagan la prueba el día sábado o el día viernes. Entonces ya hay 2 días, 3 días que no están justificados, entre comillas, y no están justificados. ¿Por qué? Porque no hay incapacidad. Entonces, cuando no se trata del sector salud, el mismo Ministerio de Trabajo, a través de las circulares 20, 23 y 22, estableció una serie de alternativas laborales para el empresario. El empresario puede acceder, por ejemplo, al trabajo en casa, puede acceder al teletrabajo, puede acceder incluso al salario, al pago del salario sin prestación del servicio, tal cual como se establece en el Código Sustantivo del Trabajo, o incluso al tema de las licencias remuneradas también. Entonces, no podemos nosotros como empresarios decirle al trabajador o descontarle esos días sabiendo que él está en un proceso médico y que nosotros tenemos unas alternativas que el mismo Ministerio de Trabajo nos dio para
garantizar, por ejemplo, el tema de las vacaciones anticipadas. Si yo sé que el trabajador se le va a demorar la práctica de la prueba, puedo adelantarle parcial o totalmente los días de vacaciones correspondientes al periodo que apenas se va a causar o que ya se causó en caso de que no se las haya concedido. Entonces, si bien es cierto, el empleador no va a tener cómo recobrar esos días, ya ejerció una alternativa laboral para tratar de contener también las pérdidas económicas por esos días en los que el trabajador no va al sitio de trabajo. Disculpe, también nos realizan con respecto a esta pregunta, ¿quién paga entonces esos días restantes si solo la EPS expide incapacidad de 3 días? Sí, como ya lo hemos dicho, por responsabilidad social el empleador debe acogerse a esos mecanismos de anticipo de vacaciones, anticipo de licencias remuneradas, digamos de salario sin prestación. Esa es una figura que al empleador le duele pagar, que le duele implementar, que es la prestación de servicio, es el salario sin prestación de servicio. Pero más allá de quién la paga o quién no la paga, o que el empleador va a tener que solventar eso o tener que asumir esos 5 o esos 7 días en los cuales el trabajador aún no se le ha practicado la prueba. El tema pasa por la responsabilidad social. ¿Qué prefiere el empleador? Acceder a la alternativa de anticiparle o darle una licencia remunerada al trabajador o salario sin prestación de servicio, o tener un contagio masivo en su empresa. Eso es lo que tiene también que evaluar el empleador. Actualmente tenemos ese vacío ahí que está, digamos, tratando de solventarse a través de las alternativas laborales que presentó el Ministerio de Trabajo con estas circulares 23-22. Listo, el señor Hugo Mejía también nos pregunta, en caso de que un trabajador de la salud esté trabajando en 2 EPS y este salga contagiado y se demuestre que el contagio se hizo en la primera entidad, esta realiza el reporte de enfermedad al Ministerio de Trabajo y demás entidades competentes. ¿Debería la segunda entidad realizar el reporte de la enfermedad laboral ante las entidades competentes ya existiendo un reporte de la otra empresa? No, porque ahí va a haber un multireporte. Entonces, Okay. El tema también, nos han hecho esa pregunta en el sentido de que qué pasaría si en la primera empresa o en la primera clínica el médico o la persona que trabaja en servicios asistenciales en salud ha resultado contagiado. ¿Qué pasa con la segunda empresa? ¿Qué pasa con el reporte de la ARL en la segunda empresa? ¿Quién lo debe hacer? Y aquí nosotros tenemos que recordar las reglas de multiafiliación. Bajo ningún motivo el trabajador puede estar o debe estar afiliado en 2 ARL diferentes. Pero si va a trabajar, por ejemplo, en la clínica X y está afiliado a la ARL Sura, por ejemplo, en su empleador Y o Z, que es el segundo empleador, no lo puede afiliar a otra ARL, tiene que afiliarlo a la primera ARL a la que él está afiliado. Y con base a eso es válido el primer reporte. ¿Qué acción se puede tomar como empresa ante un trabajador que se evidencia no se cuida fuera de la empresa, asiste a fiestas, va a reuniones en fincas, etcétera? Recordemos que los artículos 58 a 62 del Código Sustantivo del Trabajo establecieron las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo. Y las obligaciones que se entienden una vez sean violentadas por el empleador o por el trabajador, perdón, son causales justas del contrato, de la terminación del contrato de trabajo. Una de ellas es precisamente el no acatamiento de las normas profilácticas dictadas por las autoridades de salud y por los médicos. Esa es una justa causa para dar por terminar el contrato. También de acuerdo digamos, al manual de funciones o al propio reglamento interno de trabajo de la empresa, puede que esté también descrito como una justa causa de trabajo, de despido, perdón, de terminación del contrato de trabajo, una vez el trabajador cometa estos actos de indisciplina social con base en lo que ya vimos en el decreto 1072, en el artículo 2.2.4.6.10,
en el numeral 1, donde debe procurar el cuidado de su salud. Entonces, si el trabajador incumple con esto, nosotros podemos aplicarlo, deberíamos aplicarle los procedimientos internos sancionatorios que establecimos en nuestro reglamento. En este punto hay que ser muy sensible y muy, digamos, muy asertivo, porque si yo no le aplico el procedimiento interno sancionatorio que establece el reglamento interno de trabajo, la convención colectiva de trabajo, ese despido puede ser ineficaz por violación al debido proceso. Yo debo primero haber identificado la conducta que haya sido justa y que el procedimiento interno de la empresa se haya desarrollado propiamente para poder tomar la decisión de determinación del tema. Listo, para ir culminando, nos preguntan también si estoy laborando desde casa en teletrabajo y me diagnostican COVID-19, ¿es una enfermedad laboral? Nos devolvemos aquí al artículo 4 de la ley 1562. Es una muy buena pregunta, vamos a leerlo nuevamente. Que dice que es la enfermedad laboral que se contrae como resultado a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Se supone que tú estás en tu casa realizando un teletrabajo y aquí hay que hacer digamos, la diferencia entre estas dos figuras, el teletrabajo y el trabajo en casa. El trabajo en casa no está regulado por la ley. No exige un convenio previo entre el empleador y el trabajador para realizar un trabajo en casa y no exige entonces la actualización de la matriz de peligro como implementar el trabajo en casa o los riesgos que estén explícitos en el trabajo en casa. En tanto el teletrabajo como figura alternativa laboral sí está reglamentada por la legislación y exige que incluso la ARL haga una valoración de los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador dentro del hogar, en el ejercicio, obviamente, de su trabajo. Entonces, si su trabajo en casa o trabajo remoto debe sí o sí el trabajador tener un contacto con clientes en su casa o recibir mercancías de su empresa en su casa, por las cuales se presuma de que hay un riesgo de contacto por COVID al tener contacto con estas personas o con estas mercancías, muy probablemente puede acceder el trabajador a una valoración, una calificación de origen. Entre tanto no, porque, digamos, dentro del hogar hay una serie de factores comunes. Por ejemplo, si dentro del manual de funciones o las actividades propias del trabajador no está el atender personal desde su casa, no está el recibir mercancías, no hay una justificación para que el trabajador se haya contagiado teniendo en cuenta las medidas que, digamos, que propiamente se están tomando desde el gobierno central para el aislamiento. Si en tu casa no está saliendo nadie, y más aún, la salida de pronto de un familiar no está relacionada con tu trabajo, entonces no puede ser considerado enfermedad de origen laboral. Listo, aquí hay más preguntas. Creo que vamos a ir eligiendo. Dentro de estas nos dicen, si un trabajador estaba en aislamiento preventivo, sale negativo en una prueba rápida y no tiene síntomas, puede reintegrarse a laborar, y creo que también va relacionada a la pregunta de la señora Marily, que nos dice que si un trabajador, pues al parecer tiene el COVID, pero luego se hace una prueba y sale negativo, ¿puede ser despedido de la empresa? Bueno, vamos primero por el tema de la pregunta relacionada con, digamos, el regreso al trabajo. Pasa que los empleadores y los trabajadores estamos desconociendo lo que ya está dictado a través de la resolución 2346 del 2007. Esa resolución, aparte de establecer el tema del procedimiento de las evaluaciones médicas ocupacionales, le dijo a los empresarios, vengan, ustedes tienen una serie de responsabilidades y si nos leemos el artículo tercero, creo que es de esa resolución, nos dice que hay unos exámenes médicos obligatorios que tiene que hacer el empleador. Uno de ellos son los exámenes post-incapacidad. Es decir, si yo tengo dentro de mi protocolo establecido
de que voy a propender por la salud de mi población trabajadora y ya tengo un contagio y esa persona va a volver, yo tengo que practicarle el examen, un examen post-incapacidad, donde me va a permitir a través de medicina ocupacional decir bajo qué condiciones va a entrar este trabajador a laborar. ¿Cierto? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta como una actividad que puede hacer el empleador y que debería hacer en el marco de la resolución 2346 del 2007 en las actividades de medicina preventiva. Con base a la otra pregunta de qué, digamos, si un trabajador puede ser despedido, habiendo sido diagnosticado con COVID, hay que tener en cuenta lo establecido en la ley 361 del 97, en el artículo 23 de esa ley, el artículo 26, perdón. ¿Qué nos dice? Nadie puede ser despedido de su trabajo en relación o con ocasión a su incapacidad o a su estado de salud. Ese es el principio de la figura de la estabilidad laboral reforzada en Colombia, que se ha venido extendiendo no solamente a los trabajadores que tienen una incapacidad permanente parcial, sino como lo ha dicho la Corte Constitucional, entre otras, como por ejemplo en la sentencia C200 del 2019, se le extiende el fuero a las personas que han sufrido, que están sufriendo actualmente un estado patológico que lo ponga en desventaja en el mercado laboral. Es una persona que ha tenido COVID o que tiene COVID actualmente, no puede ser despedido de su trabajo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. También nos preguntan, Dirección de Recursos Humanos, vamos aquí a... Si un trabajador se contagia, pero este se encontraba en licencia no remunerada debido al cierre de los servicios de la empresa, ¿igual se debe hacer el reporte? Ok, el reporte ante la autoridad de salud se debe hacer, pero ante la ARL no, porque estamos hablando de una enfermedad que no tiene ningún asocio con la actividad laboral propiamente dicha, porque no estaba ejerciendo ninguna actividad para el empleador. Perfecto. Señor Yair, también tenemos otra pregunta que creo que ha sido muy frecuente y es, entonces, ¿cuál debe ser el perfil de ese responsable del diseño de los protocolos de bioseguridad? Porque esta pregunta es bastante interesante porque nos las han hecho desde profesionales hasta empresarios mismos. Resulta que nosotros tenemos una resolución que es la 0312 del año 2010. Entonces, esa resolución a nosotros nos dice cuál es el perfil de la persona que diseña, implementa y ejecute sistemas de gestión de seguridad de salud en el trabajo dependiendo al nivel de riesgo de la empresa y al número de trabajadores. Entonces, si yo tengo una empresa a nivel de riesgo 5, llámese, por ejemplo, constructora X, obviamente la persona que diseña mi protocolo de bioseguridad debe ser un profesional de seguridad de salud en el trabajo, como mínimo. Obviamente con la formación de 50 horas, el curso de 50 horas virtual de seguridad de salud en el trabajo y con los 2 años de experiencia que me exige la misma resolución 032. Y aquí tengo que hacer también un paréntesis, porque es que las empresas también tienen un equipo, o la mayoría de empresas grandes tienen equipos multidisciplinarios. Entonces, si yo tengo la posibilidad de acceder a un equipo multidisciplinario en riesgos laborales, o que mi empresa está constituida, por ejemplo, por un médico, o por un infectólogo, o por un bacteriólogo, ¿qué mejor si no ellos para hacer el protocolo de bioseguridad? Si yo tengo un profesional, debo echar mano del profesional bajo la asesoría de la ARL. También hay que tener en cuenta que la ARL tiene una obligación de asesorar al empleador para el diseño del protocolo de bioseguridad. Ok, perfecto. Señor Yair, ya para finalizar, creo que es necesario un mensaje final para los empleadores, trabajadores y, por qué no, también al mismo COPAS o personas que pues pertenecen al área también de seguridad y salud en el trabajo, que sin lugar a dudas usted nos deja con mucho conocimiento y gracias por este espacio y por esta oportunidad. Y nuevamente 1000 disculpas por todo lo presentado. Bueno, nosotros en Barranquilla en estos momentos estamos atravesando por una situación bastante difícil en materia de emergencia sanitaria y médica.
digamos, estamos en medio de una diatriba en que nos quedamos en casa y nos morimos de hambre como en los sectores más vulnerables, o salimos y producimos y podemos rodar la rueda de la economía. La economía no puede parar, y eso está claro. Los sectores cada vez se van a tener que ir abriendo y eso exige que los protocolos sean más técnicos y que el empleador deje la concepción de la seguridad y salud del trabajo de papel y que empiece a trabajar en los protocolos de bioseguridad bajo la batuta de la responsabilidad que tiene en sus manos, que es la seguridad y la salud, no solamente del trabajador, sino también de la familia. Entonces, dentro de todo este andamiaje, ya vimos que los empleadores tienen una responsabilidad, que el trabajador también tiene unos deberes y que las ARL también tiene su parte en todo este tema. Ahora, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, si nosotros empezamos a mirar el ciclo continuo del sistema de gestión, PHBA, vamos a encontrar que el COPAS está en todos los ciclos del sistema de gestión. Y es una pieza fundamental para la prevención, porque son ellos los que tienen que hacer una vigilancia de las normas de seguridad y salud del trabajo tal como se los establece la 2013. Tienen que procurar revisar las actividades de promoción y prevención que está haciendo el empleador en su protocolo, si éstas se ajustan y darle su respectiva recomendación. Entonces, el mensaje es claro, nosotros estamos trabajando, y aquí sí que voy a hablar como servidor público, nosotros estamos trabajando, queremos trabajar de la mano de todos los participantes o miembros de la prevención de riesgos laborales en Colombia, para que esta cadena funcione y poder aportar nuestro grano de arena para contener esta cifra de contagio que se está dando en la ciudad. Y ahí sí que el empleador va a jugar una pieza clave a medida de que se nos vayan abriendo los sectores comerciales o los sectores productivos de la economía. Entonces, dejemos de un lado el tema de los sistemas de gestión de papel y empecemos a implementar protocolos realmente evaluables y realmente cumplibles. Precisamente, si nosotros realizamos unos protocolos como ese, de seguro vamos a impactar en la sociedad y vamos a reducir esa cifra de contagios que se está presentando en la ciudad de Barranquilla. Quería despedirme de todos, mandarles un abrazo y agradecerles nuevamente por este espacio que nos brindaron para llevarles este mensaje. De antemano, muchísimas gracias a usted, doctor Yair. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, también agradecerle por parte de todo el equipo de Integral de Riesgos, porque sabemos que usted muy amablemente nos apartó este espacio para estar con nosotros. Gracias a cada uno de los participantes también de esta reunión. Muchísimas gracias por conectarse, por también comprender la situación que presentamos frente a la cuenta, y esperamos, por supuesto, otro día también retomar estos espacios de aprendizaje para así poder crecer en conocimiento, y recordarles que aquí en Integral de Riesgo estamos también como sus aliados y proveedores de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Les extendemos un fuerte abrazo. Por supuesto, como decía el doctor Yair, tomando todas las medidas de prevención, sobre todo en el punto para las personas que nos encontramos en Barranquilla, y recordarles que seguimos incluso prestando nuestros servicios de forma virtual y presencial en la manera pues correcta, con las medidas de bioseguridad. A las personas que quizás se tuvieron que ir o de pronto en algún momento tuvieron algún error con la conexión, esa reunión queda grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube con el fin de que pues también la puedan replicar para todos sus contactos. Muchas gracias. Gracias, doctor Yair. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Integral de Riesgo, respondiéndoles allí a los compañeros. Muchísimas gracias a todos por conectarse y esperamos vernos muy pronto para estos nuevos espacios que estamos fomentando.